A ver, ¿cómo es que el apóstol Pablo conectó su mensaje, el Evangelio, con las antiguas escrituras hebreas? Para él, esto no era algo nuevo para nada. Era la culminación de una historia que venía de mucho, mucho antes. Vamos a sumergirnos en cómo Pablo argumentaba que el Evangelio era de hecho el cumplimiento de todo lo prometido en las Escrituras, tejiendo así una sola narrativa, una historia unificada. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, justo en las primeras líneas de su carta a los romanos. Esta frase es la clave para entender su misión entera. Fíjense bien, Pablo no se presenta como el inventor de una nueva religión, sino como el mensajero de una promesa muy antigua. Este es el fundamento de todo lo que va a decir. Bueno, para entender bien el mensaje, primero hay que entender al mensajero, ¿cierto? Pablo se describe a sí mismo de una forma muy particular, y cada palabra que elige tiene un peso enorme. Así que analicemos un poco su identidad, tal como él mismo nos la presenta. Cuando Pablo se llama a sí mismo apóstol, no está presumiendo, no es un título que se ganó, sino una declaración sobre el origen de su misión. O sea, la idea no fue suya. Según él, fue una comisión soberana, una tarea que le fue encomendada por Dios para proclamar un mensaje muy específico. Y esto es fundamental para entender su autoridad. La misión de Pablo, entonces, no era un proyecto personal que nació de su propia ambición. De hecho, al llamarse esclavo de Cristo Jesús, estaba expresando una sumisión total. Aquí vemos el contraste clarísimo. Su vida y su ministerio estaban definidos por una misión divina, no por sus propias ideas o filosofías. Ahora, pasemos al segundo punto clave. ¿De dónde sale este evangelio? Pablo insiste una y otra vez en que no es una invención suya. La conexión que él hace con los textos antiguos es, de hecho, la base de todo su argumento. Y el punto crucial es este. Para Pablo, el evangelio no representa una ruptura con el pasado. Todo lo contrario. Es el cumplimiento, es el final prometido de una larguísima historia. Es como si fuera el último capítulo de un libro que llevaba siglos escribiéndose. Y para demostrar esto, Pablo se apoya constantemente en las Escrituras. Se refiere a ellas de muchas maneras. La ley y los profetas, a veces solo la ley, o los profetas. Menciona los salmos, los escritos de Moisés y de David. Todo esto nos muestra su profundo respeto y su total dependencia de estas Escrituras como la autoridad final que valida su mensaje. Y es justo aquí donde la perspectiva de Pablo se vuelve todavía más fascinante, porque su concepto de las escrituras iba mucho más allá de las palabras escritas en un rollo. Para él era algo mucho más vivo, mucho más completo. Para Pablo, las escrituras se sostenían sobre tres pilares. Primero, claro, los textos inspirados. Segundo, los rituales del templo. Aquí cada sacrificio, cada ofrenda, era un lenguaje simbólico que apuntaba a algo más grande. Y tercero, las propias experiencias históricas de Israel que servían como lecciones y como un adelanto de lo que estaba por venir. Esta cita de su carta a los Corintios apoya directamente ese tercer pilar. Pablo veía la historia de Israel no como un simple relato del pasado, sino como una parte viva e instructiva de la revelación de Dios. Era un ejemplo y una advertencia para las generaciones futuras. Bien, vamos a unir todas estas ideas. Si las escrituras son textos, rituales e historia, ¿cómo se conecta todo eso con el Evangelio? Pues bien, Pablo presenta una narrativa totalmente coherente que fluye sin interrupciones desde lo antiguo hasta lo nuevo. Aquí vemos el patrón, las profecías mesiánicas, los sacrificios del templo, la historia misma de Israel. Nada de eso era un fin en sí mismo. Según Pablo, eran sombras, eran figuras, eran ejemplos, que encontraban su verdadero significado y su cumplimiento final en la persona y la obra de Jesucristo. En resumen, la visión de Pablo es de una coherencia perfecta. No hay dos planes de salvación distintos, ni una contradicción entre lo antiguo y lo nuevo. El Antiguo Testamento es la base, es el fundamento, y el Evangelio es el edificio que se construye sobre esa base, revelando un único plan redentor de principio a fin. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Al adoptar la perspectiva de Pablo, no vemos textos separados, sino una sola y épica historia de redención.
Entonces, ¿cómo cambia nuestra lectura cuando empezamos a ver toda la narrativa como una sola historia que se va desarrollando?